Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal Diego Andrés Ajedrez. Hoy vamos a conocer uno de los temas estratégicos más importantes. Vamos a ampliar nuestros conocimientos de la pieza que en algún momento nosotros catalogamos como el alma del ajedrez. Así es, hoy vamos a estudiar la estructura de peones. ¡Comencemos! En videos anteriores, nosotros mencionamos que los peones, aunque eran los trebejos de menor valor, pues tenían la etiqueta de ser el alma del ajedrez. Esto se debía a muchas razones y nosotros tenemos que tener claras cuáles son estas razones por las que a los peones se les considera el alma del ajedrez. Por ello, en este video vamos a pasar a enumerarte cuáles son las razones por las que los peones son el alma del ajedrez. Recuerda, estas razones tienes que tenerlas muy presentes porque estas no serán de mucha ayuda al momento que desarrollemos este tema en este video denominado estructura de peones. Así que anótalo muy bien. Empezamos. Razones por las que los peones son el alma del ajedrez. Vamos a mencionarte 4 razones. Primera razón, los peones son el armazón de la posición. Son los muros y paredes de esta. Son los que evitan que las piezas puedan trasladarse libremente sobre el tablero. Anota bien eso entonces. La primera razón por la que los peones son el alma del ajedrez es porque son el armazón de la posición. Es decir, son las que evitan o permiten que las piezas se puedan desplazar sobre el tablero. La segunda razón, tienen un papel importante en la lucha por una parte del tablero. Ese es el centro. Recuerda que son los primeros que dan la cara cuando hay que dominar el centro en las aperturas clásicas que hemos aprendido. Tercera razón, son los principales protectores ¿de quién? Del rey. Cuando el rey se enroca, los que están dando la cara, protegiéndolo, defendiéndolo, resguardándolo, son principalmente esos 3 peones de los flancos. Y cuarta razón, son los que están delante de sus piezas cuando atacan al adversario. Date cuenta que las piezas se desarrollan, pero lo más natural es que los peones son los que estén delante de estas piezas, ganando espacio y generando no solamente una posición tranquila en donde se puedan desarrollar libremente tus piezas, sino también los que están generando amenazas al momento que controlan casillas del bando contrario. Muy bien, ahora que ya tienes claras las razones por las que los peones son el alma del ajedrez, surgen ciertos principios que también vamos a mencionarte. Por ejemplo, ¿alguna vez de repente has escuchado este principio? Un alfil debe estar en diagonales abiertas. Eso es importantísimo. Si yo quiero que un alfil sea fuerte, necesito que esté situado en diagonales abiertas para que tenga mucha movilidad. Entonces, para que un alfil esté en diagonales abiertas, tiene que estar en diagonales en las que no haya peones. Fíjate qué importantes son los peones. Vamos con el segundo principio. Un caballo debe estar ¿en dónde? En casillas del flanco o del centro. Exacto, un caballo debe estar en casillas centrales y por lo tanto, esto genera una mayor importancia cuando en el centro hay peones retrasados o peones aislados. Fíjate de qué manera puede influir nuevamente la estructura de peones en las posiciones. Y uno más, una torre debe estar en columnas abiertas, es decir, en aquellas columnas que no tienen peones o un peón propio. De nuevo, el peón haciendo acto de presencia en esos principios que nos dicen qué tan fuertes o en qué situaciones las piezas son más fuertes o más débiles. Estos principios son aplicados a cada una de las piezas que hemos mencionado, torre, alfil y caballo, pero aparte de estos principios existen otros que son creados específicamente para los peones. En los 3 que te he mencionado, es cómo influye la estructura de peones en la fuerza de las piezas. Pero hay otros principios que son o que nos sirven
para entender qué tan fuertes pueden ser los peones de por sí solos. Para ello, antes de mencionarlos y poder estudiarlos, te voy a realizar o compartir un breve análisis. Por favor, fíjate en la posición que te estoy compartiendo. Vamos a partir de esta posición inicial. En ella puedes apreciar que todos los peones se encuentran en la misma fila y que por lo tanto controlan todas las casillas que se hallan por delante de ellos. Lo puedes apreciar, ¿verdad? Fíjate que todos los peones, al estar en la misma fila, pueden controlar estas casillas que te he mencionado. Y al controlar estas casillas, ¿eso qué significa? Que si alguna pieza enemiga trata de amenazarlos, pues los peones se van a poder defender mutuamente. Pero, seamos honestos, esta posición no va a durar para siempre. En algún momento, el bando de las blancas o el bando de las negras, por motivo de generar amenazas, de solucionarlas o de repente liberar alguna de sus piezas, va a tener que desplazar a alguno de sus peones y esta estructura ideal, hermosa, en la que los peones se defienden mutuamente, ya no va a estar presente. Cuando estos peones se muevan, por cualquier motivo que hayan tenido, lo que va a pasar, y escúchalo muy bien, es que inmediatamente la estructura se va a debilitar. Aunque no querramos, eso es lo que va a pasar. Todo movimiento de peón ocasiona que la estructura en la que todos estaban en la misma fila y podían defenderse mutuamente, poco a poco se vaya debilitando, porque empiezan a aparecer casillas débiles o peones que no van a poder ser defendidos. Es ahí donde las piezas tienen que entrar en acción y reforzar las casillas que van quedando sin apoyo por parte de los peones. Ok, hasta ahí entonces vamos dejando claro que el movimiento de peones crea debilidades en la estructura, pero hay dos situaciones que debilitan en exceso en algunos casos las estructuras de peones. Uno es el cambio de piezas y la otra razón es el cambio de peones. Para aterrizar esto que te estoy mencionando, quiero que veamos juntos este primer ejemplo. Súper sencillo. Vamos a retirar esta posición. De este ejemplo nos vamos a guiar para hacer el reto del video en los minutos finales. Vamos a desaparecer todas las piezas y solamente vamos a dejar los peones. Me falta un rey blanco en E1, listo. En este primer ejemplo, lo que hemos hecho es cambiar 4 peones. 2 peones blancos, 2 peones negros. Ahora, estos cambios originan que los peones restantes ya no estén unidos en una sola hilera. Quedan separados formando cadenas. Esta cadena de peones, llamadas islas de peones, no pueden defenderse entre sí. Por lo tanto, ahí tenemos, cuantas más islas de peones tenga un bando, este se encontrará en una peor situación. En la posición que estamos compartiendo en el video, podemos ver que ambos bandos, tanto las blancas como las negras, presentan islas de peones, cadenas de peones separadas. Pero si hacemos un conteo rápido, vamos a poder apreciar que las blancas tienen 2 islas de peones y las negras tienen 3 islas de peones. Siguiendo el principio de las islas de peones que acabo de compartirte, que dice lo siguiente: aquel bando que tenga menos islas de peones tendrá ventaja, podemos concluir que el bando que tiene una ligera ventaja considerando la cantidad de peones es el bando de las blancas. En esta posición, aunque las blancas no tienen asegurada la victoria, en realidad debería terminar en tablas, sí podemos decir que tienen una ligera ventaja, por más pequeña que sea, y eso se debe a la menor cantidad de islas de peones que tiene respecto a las negras. Ahora, ¿ya te quedó claro este concepto de islas de peones? Buenísimo. Vamos entonces con el reto y fíjate qué sencillo puede llegar a ser jugar un final si tenemos claro este concepto. Vamos con el ejemplo número 2. Voy a configurar la posición. Voy a dejarla muy similar, la verdad. Voy a colocar un peoncito negro, un rey en E7, un peoncito en A3, B4 y esta estructura de peones que se encuentra a continuación. Ok, tenemos este ejemplo. Es un final. A este final se llegó en una partida jugada en 1909. Es un final real.
en San Petersburgo. Las piezas blancas eran conducidas por Kohn y las piezas negras por Rubinstein, un maestro de ajedrez muy conocido, y te invito a que investigues un poco al respecto sobre su historia. En este final podemos ver que todas las piezas han sido cambiadas y que solamente quedan los peones. Ahora, por lo tanto, nuestros principios básicos de dominio del centro y desarrollo de piezas no nos van a servir mucho para lograr la victoria. En este final, debemos aplicar nuestros conocimientos que acabamos de adquirir hace unos minutos, en los conocimientos de islas de peones. Ahora, ¿qué es lo que hizo Rubinstein, que llevaba las piezas negras en este final? Primero, muy fácil, identificó que en el flanco de rey tenía una isla de peones. Aquí está. Recuerda que Rubinstein lleva las piezas negras contra dos islas de peones del contrincante. Además, también identificó que en este flanco, el flanco de rey, era en donde el blanco tenía la isla de peón más débil de su estructura, que es justamente el peoncito de H2. Estas dos observaciones que te acabo de mencionar, sumándole el hecho de que en los finales, y esto no te debes olvidar también, el rey debe ser una pieza de ataque y debe pasar a la ofensiva, fue lo único que necesitó Rubinstein para poder encontrar el plan ganador. ¿Tú lo puedes encontrar? Tómate un par de segundos y trata de encontrarlo. Muy bien, el plan de Rubinstein fue muy sencillo. Lo único que hizo es, ok, tengo ventaja en el flanco de rey, vamos a trabajar por el flanco de rey. ¿Ok? El peón de H2 es la debilidad más grande. Vamos a atacar, vamos a presionar sobre esa debilidad. ¿Y cuál fue? Y tercero, el rey tiene que ser una pieza de ataque. ¿Qué es lo que hizo Rubinstein? Vamos a activar al rey. Y jugó rey F6. Vamos a configurar que juegue las negras y jugó rey F6. El rey comienza su recorrido, no solo en busca de mejorar su posición, sino también de atacar a ese peoncito blanco que es el más débil. Las blancas jugaron rey D2, rey G5, empezó la carrera, lo vamos a hacer súper rápido, rey H4, rey F1, rey H3, rey G1, y el blanco ha logrado defender su peón débil. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuál ha sido el sacrificio de las blancas? Pues bien, a costa de un rey pasivo. Ahora Rubinstein va a iniciar sus operaciones en el flanco de rey, pero antes hay algo importante que debe hacer Rubinstein, y que es, debe dejar sin juego a los peones del flanco de dama para que el contrincante no pueda lograr o encontrar o buscar algún contrajuego más adelante. En la partida que les voy a mostrar, o que les estoy mostrando, Rubinstein se tardó un poco en hacer esto, ya que Rubinstein jugó primero E5, rey H1, y luego jugó B5. Pero, bueno, lo ideal hubiera sido jugar primero B5, al final el resultado fue el mismo. Luego de esta secuencia de jugadas, las blancas no tienen mucho más que hacer en realidad. Jugaron rey G1 y Rubinstein cumplió el segundo concepto, un concepto más que te comentaba en los primeros minutos. ¿Qué es lo que hizo Rubinstein? Rubinstein tenía claro, la mejor rey G1, peón H5. ¿Qué es lo que hizo Rubinstein en este caso? Colocar sus peones en la mejor ubicación. ¿Y cuál es esta? Todos los peones en la misma fila para iniciar el asedio. Siempre esa es la mejor posición para los peones, ubicarlos en la misma fila. Luego de peón H5, rey H1, Rubinstein inició el asedio, G4, y ahora no hay mucho que hacer, la verdad. Si, por ejemplo, el blanco juega F por G4, F por G4, el rey negro se va a acercar, van a cambiar un par de peones las negras, van a cambiar los peones de FG, de FH, y como el rey está en una mejor ubicación, pues va a empezar a capturar los peones blancos. En la partida, su contrincante de Rubinstein, luego de G5, jugó E4, y luego de F por E4, F por E4, peón H4, rey G1, peón G3, cambiamos peones, el resultado fue el mismo, el rey de Rubinstein quedó en una mejor posición, y de esa manera fue capturando los peones de las blancas. Y es así como Rubinstein utilizó el tema o los conceptos de estructura de peones para poder ganar este final. Espero que te haya gustado este video. Como siempre, la estructura de peones, te das cuenta que los peones son más importantes y más fuertes de lo que a primera vista nos podría parecer.
Si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita para que te lleguen los videos y las notificaciones cada vez que subamos videos y compártelo con todos tus amigos, amigas, familiares que deseen aprender este maravilloso deporte. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!